Bueno, el día de hoy vamos a intentar como asociar muchas de las cosas que ya hemos visto. Yo creo, o por lo menos creo que así se me instruyó, a que el conocimiento tiene que venir como muy fraccionado, como separado, para entenderlo como más minuciosamente. Creo que la experiencia ha demostrado que no es la mejor aproximación, porque el conocimiento es interdisciplinario. Entonces ya hemos hablado de genética, hemos hablado de bioquímica, seguramente han visto, obviamente, matemáticas, química, han visto diferentes temas a lo largo del curso. Creo que estas son de las cosas en las que se aplican los conocimientos, porque hay que entender lo que subyace en el funcionamiento de una célula para desarrollar una tecnología que nos permita el aprovechamiento o el discernimiento. Este es un campo muy particular, creo que es muy concreto a la microbiología, valga la redundancia. Personalmente yo veo el mundo microscópico como un mundo, pues no va a sorpresa a nadie, invisible a la mayoría de las personas. Sin embargo, me parece que han sido arquitectos de la historia del planeta y de la vida sobre la Tierra. Quién sabe si en otros lados, pero desde un punto de vista filosófico, me parece como el sustento de donde venimos nosotros. Entonces, a mí me parece como asombroso tener la capacidad de desarrollo intelectual para poder hacer visible algo que normalmente no tendríamos que tener permitido ver. No sé si me doy a entender con eso. Es como decía un maestro en la facultad hace como un año, tal vez más, que cuando usábamos el microscopio, nosotros estábamos viendo un submundo, porque era un mundo que no estaba diseñado para ser visto con nuestros ojos. Sin embargo, con nuestro cerebro pudimos verlo. Por supuesto que no lo dijo así de reflexionado y de poética, un poco más tosco, como con otros ejemplos, como con el diseño de unas fibras en pared celular, pero yo se los transmito de esa manera. Entonces creo que con las tecnologías actuales ya no vemos un submundo, vemos un inframundo. Y pues creo que esto va a estar muy relacionado con la tecnología. Entonces vamos a verlo un poquito nada más. No los voy a poner que este es el brazo del microscopio, porque yo sé que esa formación ya la tienen. Entonces quisiera como que nos centráramos más en la parte de la reflexión, en la parte de qué es lo que estamos viendo. Yo creo que primero hay que entender a qué escala de magnificación estamos viendo las cosas. A mí me parece como de reflexión o muy interesante pensar cuál es el nivel de magnificación en el que debemos de ver las cosas. Porque lo que sucede en el mundo superior no necesariamente tiene el mismo comportamiento en volúmenes más pequeños. No funcionan de la misma manera ciertas propiedades físicas, eso se nos ha mostrado. No tendría por qué ser diferente en otros sentidos. Cuando estamos hablando de un mundo microscópico, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Creo que suelen ser bacterias, creo que suelen ser hongos, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? De células. Entonces tenemos ciertos criterios de escalas. Aquí está mostrándose una estructura jerárquica de la madera, pero creo que sirve para ilustrar lo que quiero hablarles. Tenemos un grupo, un bosquecito, por si quieres decirlo así, una plantación comercial, que sería nuestra escala megascópica. Tenemos un árbol, o sea, vamos a irnos disminuyendo, vamos a hacernos más finos, pasando por la escala mesoscópica, macroscópica, y finalmente vamos a llegar a la escala microscópica. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de estas unidades, estamos hablando de milímetros, de micras y de nanómetros. Podemos ser todavía más finos y dedicarnos a analizar ciertos componentes. Creo que esto es lo que les decía, aquí era el submundo, pero ya tenemos tecnología que nos permite llegar aquí o todavía más fino a ultraestructuras. Entonces sería una escala submicroscópica, sub porque todavía menos. Entonces vamos a estar hablándonos en este nivel. Hay que entender lo fino que es el trabajo que se está haciendo, porque muchas veces se pierde de por vista en la parte técnica de las cosas. Esta es una escala del mismo libro que el anterior, que me parece muy bonita, lo leí hace poco, quería compartírselas, porque creo que nos ayuda a entender cómo todos los avances o nuestra capacidad de analizar estas diferentes capas o niveles de un fenómeno está muy asociada con la capacidad intelectual que tiene la especie, con las herramientas que hay al presente.
Entonces, yo solo quiero ilustrar esto. Es como el comportamiento de la onda electromagnética. ¿Cómo podemos trabajar? Ya tenemos tecnología con la que podemos trabajar a diferentes niveles para observar un organismo, un fenómeno o probar incluso el tejido de la realidad de cierta manera. Obviamente este es el espectro completo, pero esto es nomás para ilustrar pues más o menos dónde se mueven los rayos X, el espectro ultravioleta, la luz visible para apreciable para nosotros, el espectro infrarrojo, las microondas, la resonancia magnética nuclear. Todo esto va siendo más fino y son técnicas de análisis instrumental que usamos hoy en día en muchas disciplinas que nos permiten hacer avances colectivos para la sociedad. Entonces creo que tenemos que usar el mejor uso posible de las herramientas que tenemos a disposición. Eso nos obliga a conocerlas. Sin embargo, a mí me decía un maestro de física, seguramente todos se los dicen con palabras más o palabras menos o similares, que tú no vas a matar a una mosca con un cañón. Una frase así, ¿no? Si bien es cierto que tenemos tecnologías muy finas, hay muchos artículos, como uno famoso que se llama Back to the Gut, que nos hace recordar que el fundamento inherente a la tecnología es el mismo. Ustedes pueden hacer, seguramente han hecho un frotis, han hecho un conteo celular, ¿no? Pero luego salió un citómetro de flujo. Ya ustedes les enseñaron, no, pues es que hay unos índices de absorbancia y transmitancia, y en base de eso hace una clasificación estadística, como ya vimos en otras clases. Aquí es donde se integran las diferentes ciencias para automatizar un proceso, pero sigue haciendo lo mismo. Sigue en base a cuestiones automatizadas, midiendo formas, midiendo profundidades, cosas que visualmente se inspeccionan, pero hay una diferencia. La máquina no va a razonar lo que está haciendo. Es criticable o es cuestionable con las tecnologías de hoy, sobre todo con esto de la inteligencia artificial que abarca muchas ramas, como el machine learning, etcétera, ¿no? Pero tecnológicamente no es mayor el procesamiento que hace el que hace nuestra cabeza, solo que no tiene tantos sesgos. Si ustedes entienden el fundamento, como lo vamos a hacer hoy para la tinción GRAM, por ejemplo, eso sigue siendo válido por cualquier proceso de tecnología que venga superior a eso. Les comparto un caso que creo que ya les he dicho. Estuve un tiempo en un laboratorio de ecología microbiana y diversidad genética, y dentro del equipo de trabajo había una persona que trabajaba con bacterias, estaba intentando aislar bacterias con capacidades genéticas aumentadas o que fueran positivas para el desarrollo de cultivos pues, comerciales, ¿no? Se metieron técnicas moleculares como el análisis genético, la secuenciación completa del genoma, etc, etc, etc. Y no salíamos de dudas de si se trataba de una serratia u otro organismo que no recuerdo cuál era. Resulta que era una serratia, ¿no? Pero ahí vamos. Se emitieron muchísimos recursos, entiéndase financieros, temporales, laborales, no sé, equipamiento en muchos sentidos, para contestar una pregunta con muchas técnicas modernas y de alta tendencia que no nos resolvieron el problema. ¿Sabes qué nos resolvió el problema? Un tesista, que en teoría dentro del rango jerárquico era como el que menos sabía, sugiere hacer una tinción. Y resulta que nadie se había dado a ver lo más básico de los organismos. Resulta que una era una gran positiva y la otra era una gran negativa. Entonces, si desde el principio se hubiera hecho una tinción gram, se hubieran ahorrado todos esos recursos. A lo que quiero llegar con esto es que si ustedes tienen bases sólidas, pueden interpretar cualquier fenómeno posterior. Hay tecnologías más finas actualmente, pero aquí estamos hablando, quiero que vean el nivel del que estamos hablando. Una micra, 100 nanómetros. Estamos viendo cómo se forman los microtúbulos, porque recuerden que vimos más o menos el citoesqueleto y las utilidades que le puede dar a una célula, su plasticidad, etc, etc. Podemos ser todavía más finos y ver dentro de estos cómo es la base para que empiecen a generarse los demás microtúbulos. Son centrómeros, esto nos permite tener un nivel de observación muy fino para entender los fenómenos y los procesos que ocurren a nivel biológico y por consecuencia encontrar diferencias. Recordemos, tenemos diferentes órdenes de magnitud. Regreso a la pregunta del principio. ¿Cuál es el orden o el nivel de magnificación con el que deberíamos de entender todas las cosas? Debería entender las cosas a nivel atómico, a nivel físico,
entiéndase lo que hace el tejido de la realidad, debería analizarlo desde una perspectiva química, un punto donde pues tiene que ver con arreglos o ciertos órdenes que van a sustentar la biología, o debo analizarlo desde la biología, donde ya tengo un fenómeno que desafía estos dos. ¿Cuál es el orden de magnificación correcto? Lo diré de esta manera. Yo pensaría que la física ordena cómo juega la química y la química permite la vida. Eso a mí me diría que entonces todos los órdenes de magnificación son correctos. Lo que se trata es que yo pueda entretejerlos todos para tener el orden adecuado. ¿Sí? Todo esto tiene variedades. Hemos hablado de diferentes elementos atómicos, diferentes moléculas bioquímicas, diferentes polímeros constitucionales, etcétera, etcétera. Eso se resume y da lugar a variedad celular y estructural, que es lo que nos compete. Obviamente, así como a nivel nosotros fenotípicamente con estructuras similares celulares no nos vemos de la misma manera, es esperable que a niveles celulares o más finos también podamos encontrar diferencias entre las entidades biológicas. ¿Están de acuerdo? No sé si lo platicamos antes de comenzar la clase o fue ya en la clase, que dijimos que todas esas cosas de las que hablamos tenían algo en común, que las bacterias, los hongos, lo primero en lo que nos venía a la mente con este mundo microscópico, ¿qué eran? Células. Digo, tienen permiso de leer, no pasa nada, pero me podrían recordar qué nos dice la teoría celular. Los tres postulados. Ese es el antiguo, tenemos el moderno, donde son 6 más, pero me puedes dar las 3 tradicionales. Las tradicionales, las células no son omnicellula, célula, dicen en latín. Toda la célula precede de otra. Correcto. Ok. La célula comunidad funcional. Correcto. Entonces ya, ese es nuestro postulado antiguo. Los actuales tienen que ver un poquito más con teorías de metabolismo y demás. Pero esto permite diferentes niveles de organización. Recuerdan que dijimos que había organismos unicelulares y pluricelulares. Con una célula bastaba para que dijéramos que es un organismo diferente, como puede ser el caso de una bacteria. Pero vamos a ver organismos que viene a la cuestión filosófica. Si todas las bacterias son clones, ¿cuántas hay? Los clones son funcionales, aunque sean clones, entonces cuentan comunidades. Mira, me creo que me quedaría con lo de comunidades, porque la reflexión iría así. Yo pensaría, desde el punto de vista más teórico, si todas son similares, todas son iguales, ¿cómo voy a diferenciar una de otra? A lo mejor tendrán comportamientos diferentes. Y diré, bueno, si todas son clones, sí, pero no todas se agrupan de la misma manera. A nivel teórico, solo teórico. Ya saben que hay cocos, que hay diplococos, teracocos, streptococos, estafilococos. Todos son cocos, pero los diferencio como por agrupaciones. Aunque eso me ayuda a tener como a nivel intelectual un criterio con el que los voy a poder diferenciar, porque en teoría no podría con una técnica moderna como una secuenciación genética, porque serían clones. Esto es a nivel teórico, la realidad no es así, pero es como para plantear pues la cuestión didáctica. ¿Sí? Todos estos niveles de organización nos van a permitir ver ciertas cosas, pero no necesariamente un organismo pluricelular va a tener que ser de una escala macroscópica como nosotros, bueno, mesoscópica como nosotros, ¿correcto? Habíamos dicho que funcionalmente todas las células, dentro de todas las cosas que pueden tener habidas y por haber, tienen que cumplir como con 3 criterios o necesidades biofuncionales elementales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Digo, si no, ahí están, pues, pero ¿se acuerdan? Alimento. Ok, correcto. Un metabolismo. Vendrían de la mano. Entonces me quedaría con metabolismo porque es más completo. Una forma de reproducción. Ok, correcto. Les faltó uno nomás.
algo que los proteja del medio exterior, ¿no? Algo que los permita ser selectivos. Efectivamente, todos necesitan tener una manera de interactuar selectivamente con el mundo exterior y con el mundo interior, al igual que nosotros, ¿no? Eso lo harían las barreras físicas, que pueden ser de muchos tipos, porque va a haber muchas variedades, y todas esas variedades las vamos a utilizar nosotros para diferenciarlas entre ellas. Todas necesitan un elemento que facilite las reacciones. Necesita un metabolismo, pues, ¿no? Necesitamos un proceso, una manera de transformar la energía. No sé si se dan cuenta lo curioso que es como hay una relación directa entre lo que sabemos como científicos y lo que se postulaba antes desde el punto de vista más idealizado de los seres humanos. Cuando dicen, ¿qué es lo que comes? Es que tú comes luz, comes sol. No es incorrecto, porque si seguimos las cadenas tróficas, realmente ese metabolismo, los nutrientes y todo son de manera estructural, ¿no? Pero toda esa energía, ese proceso viene de ahí, viene del proceso fotosintético de los primeros organismos tróficos, autotróficos, que permiten regular, que van aprovechando de mejor manera esa energía hasta llegar a nosotros mediante la alimentación. Entonces, no está tan desbaratada ni tan disparatada esas ideas. Simplemente hay que encontrarles el sustento adecuado, porque por eso necesitamos ese metabolismo. No es nada más crear ladrillos, necesitamos energía para hacer los procesos y la derribamos de esa manera. Y finalmente, necesito instrucciones. Por eso habíamos hecho tanto énfasis en la importancia del ADN, que ya sabemos que las mutaciones no necesariamente son malas, sobre todo en organismos unicelulares, pueden ser no tan problemáticas, pero sí lo pueden ser en organismos pluricelulares como lo vimos, que clínicamente ya vieron que existen bastantes cosas que pueden salir mal y que van a salir mal y seguirán saliendo mal. Pero es el proceso evolutivo natural de nuestra especie. Que nada más para asegurarme cuántos cromosomas tenemos, los seres humanos, 46 cromosomas, correcto. Híjole, ya habíamos visto también lo del árbol de la vida, de arqueobacterias, probacterias y eubacterias, y eucariontes, perdón. Vamos a quedarnos con estas dos divisiones, células procariontes y eucariontes. ¿Las recuerdan? ¿Cuál es cuál? A ver, ilústrenme. Ustedes son los maestros y yo vengo aquí. Sí, apóyate con la imagen si quieres. Se habla de una célula eucariota, aquella que tiene un núcleo delimitado. Correcto, hasta el vocablo, ¿no? Eu, buen y carión, núcleo. Como yo lo daría siendo, excelente. separando esa la clásica. Ok, ok. Porque eso quiere decir que las otras entonces, ¿qué tienen? Porque tienen material genético, ¿no? Pero tienen material diverso. Es que en teoría no es un núcleo verdadero como lo entendemos. Porque también cuando decimos que es disperso también es relativo. Porque también condensan a veces en cromosomas. No siempre. Hay como precisiones que según qué tan finos hablemos de este aspecto, no van a coincidir con la biología tradicional o con lo que se enseña a nivel general. Mm, ¿Qué otro ejemplo te podría dar? Bueno, se dice, por ejemplo, que todo el material genético, o por lo menos cuando así lo instruyen generalmente, te dan la doble hélice. Pero eso es un punto de vista muy humano, muy antropocéntrico. Porque si hablamos de otros organismos, bueno, suele ser así en eucariontes, vamos a dejarlo así. En todo lo demás, no se suele respetar de esa manera. Y los sentidos se manejan de maneras diferentes. Las proporciones, las bases, los estilos de bases. Sí hay modificaciones, pero para nosotros nos enseñan cuatro. No existe nada más cuatro. Hay más, pero son versiones modificadas. Entonces, si nos metemos a nivel más fino, a lo mejor vamos a encontrar discrepancia. Entonces, por eso mejor llévatelo como que por el vocablo, el núcleo completo, bien estructurado, sí lo vas a encontrar en el eucarionte y en el otro no. No es como que el material genético esté suelto así, porque en cualquier momento se estarían transcribiendo muchas cosas. Pero sí es cierto que existen también mecanismos de regulación, como ustedes que asistieron a las clases de regulación de la expresión genética. ¿Otra pregunta? Explicaba eso me vino a la biología convencional.
toda ciencia ahí la Sí la hay. La cuestión es que no hay muchas, no es nomás una excepción, hay muchas. A mí me gusta más una frase que también la escuché a un naturalista, que dice, la biología, es un científico de MIT, dice, la biología nos ha demostrado que todo lo que puede suceder en el mundo de las posibilidades biológicas sucede. Todo, casi casi. Todo lo que pueda suceder en el nivel biológico sucede. Incluso la involución. También son mecanismos que suceden. Una característica que normalmente es favorable se retrocede porque pues, ya no lo es. O se pierde esa capacidad de manera selectiva. Porque es costoso a nivel energético. el ejemplo, una célula, uno normalmente piensa cuando se divide o hace su flor, graba una sola, pero muestra un video en el que están saliendo dos y luego de repente, ¿qué piensa uno? Diría, esto es rarísimo. Suceden, son mecanismos diferentes de reproducción. Por lo general, solo nos enseñan los de nuestras células, como la mitosis o la meiosis. Pero existen otros procesos, como con los hongos, las gemaciones, existen otros procesos de... También hay remezcla sexual. Los hongos son, sobre todo, los hongos, sobre todo ellos, tienen mecanismos de reproducción bien particulares, hasta de células somáticas, pueden generarse otros organismos. Y eso es bien extraño. Pero es una propiedad que solo existe en los hongos. Los hongos pueden tener en una célula así continua, es un organismo pluricelular, recuerden. En una célula puede ser haploide, en la otra diploide, en la otra tetraploide. Puede mezclar, puede incorporar mucho material genético de maneras bien extrañas y pasarlos a otros organismos incluso. Son un banco genético bien interesante. También cuando vemos esa división, esa mitosis, casi siempre pensamos que se separan las células. No siempre es así. De hecho, eso es lo que sucede con los diplococos, por ejemplo. No terminan de separarse completamente. Tienden a mantenerse unidos. Nos han preguntado si nosotros hablamos de que nuestras células son diferentes. Y no me refiero al recubrimiento nervioso ni todo eso que sí importa. ¿Por qué es que nuestras células están pegadas unas con otras? Porque siempre les hablamos así como, esta es una célula, y está pegada a otra célula, y está pegada a otra célula, y así hago un tejido, ¿no? ¿Cómo están pegadas? ¿Por los qué? ¿Por los qué? Es que hay dos. A ver. Entonces, no somos. Sí, pero hay más. Hay bandas, les llamamos bandas, hay la plasmodesmatas, Pero sí es porque se hacen estructuras especializadas, pero siguen estando unidas y eso les da capacidades biomecánicas bien interesantes. Por eso hay flexibilidad, por eso cuando hay ruptura se puede volver a cicatrizar, pero no es que las células estén separadas por completo, siempre hay mecanismos de adhesión y eso a veces lo usan otros organismos como estrategias, porque disminuyen la superficie o aumentan la superficie de contacto de muchas maneras. Entonces ya que nos quedamos con que existen diferencias muy generales, que unos tienen pared celular, otros tienen doble pared, otros tienen cápsula, unos no tienen cápsula. Y todas esas diferencias nos van a servir a nosotros. Nos vamos a centrar en todas esas diferencias que son más que evidentes. Incluso aquí, nuestros diagramas de Venn, que aquí también aplican sus matemáticas en biología, de qué cosas hay intersección en los espacios y en los universos. Es un resumen muy general. A mí me gusta esta imagen, es clásica, porque ilustra las diferencias morfológicas que pueden existir. Aquí son eucariontes, ¿no? Estas son nada más células eucariontes, un animal y una vegetal. Por eso abordaremos el tema de células vegetales de manera muy específica en otra clase, en otra sesión. Pero esto es para que se entendiera de manera muy visual que existen muchas diferencias estructurales entre todas las células. Ahora, si nos quedamos con lo anterior, que si teníamos una procarionte y una eucarionte, esto resume las diferencias que pueden existir. Existen las diferencias que mencionamos, material genético, el funcionamiento de los ribosomas. Recuerden que también eso es importantísimo porque es lo que determina qué se sintetiza y qué no a nivel funcional. Los mecanismos metabólicos y los tamaños. Este en particular nos va a servir para cuando hablemos de poder de resolución.
De hecho, solo para eso vamos a regresarnos a esto. ¿Recuerdan que hablamos en un momento sobre qué era el poder de resolución? ¿Me recuerdan qué? Ok, ¿qué tanto? Que la capacidad que yo tengo para diferenciar un objeto de otro, no un cuerpo de otro. Correcto. Entonces, eso lo vamos a utilizar a nivel instrumental para poder diferenciar las células. Esto lo va a pasar muy rápido. Recordábamos que cómo funcionaban las barreras, qué estructuras les daban, qué aplicaciones tienen para nosotros, pero que existen diferencias bioquímicas que vamos a utilizar. Pregunta, yo siento que uno se envejece y no se da cuenta de eso, ¿no? Cuando a mí me enseñaban sobre la pared celular, que estaba en bachillerato, a mí me decía el profesor, y así se me enseñó, no sé si a usted se les instruyó de esa manera, que las diferencias entre las gram positivas y las gram negativas es que la pared de las células gram positivas era más gruesa. Eso no es del todo cierto. Eso es cierto, pero sigue sin ser parcialmente correcto. Porque ya que fueron pasando los años y me instruí todo, pues los conocimientos cambian, ¿no? Pero hasta que llegué a la maestría, me toqué con un doctor en ciencias que pues, él es un ecólogo muy destacado, que trabaja mucho con citoesqueleto. Y él nos decía, a ver, pregunta de examen, ¿cuál tiene la pared celular más gruesa? No, perdón, fue la barrera física más gruesa, entre una gran positiva y una gran negativa. No. Resulta que la respuesta correcta tenía que ver con las preguntas. Vamos a decir que el rojo es el peptidoglicano. De entrada ya saben que esta es la gran positiva, ¿verdad? Vamos a decir que esta es una membrana externa. En todo este camino, vamos a poner otra en común. Dijimos que tienen decoraciones, ¿verdad? Vamos a ponerle otro pedazo. También tienen otro pedazo. Esta región que sale que quedan las decoraciones, acá suele ser muy larga. Suele haber poquito. Porque son mecanismos de reconocimiento celular o eso es lo que llamamos glicocálix. Son antígenos, son estructurales, son superficies de adhesión, son factores de virulencia. Si se adhieren a una superficie, pues pueden tapar, son factores de virulencia. Si yo los mido, pues resultará que este tendrá más peptidoglicano, pero no necesariamente su barrera física es más gruesa. Por esto, por lo general, las bacterias gram negativas son más difíciles de manejar a nivel hospitalario. El ejemplo más famoso, ¿cuál es? Una bacteria nosocomial. Ese es un virus. Es un virus. Una bacteria que se usa clásico para hablar sobre, y que sí lo es, que es un problema, de una bacteria de nosocomio, enfermedades nosocomiales. Hay muchas. A mí se me ocurre inmediatamente que pudieran conocer dos. Una es Klebsiella, la otra es Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Estas tienen esto muy desarrollado. Y esa capa de azúcares de moco los protege de muchas sustancias antibióticas o de otras sustancias químicas o surfactantes que puedan utilizarse para destruirlo. Son mucho más insistentes, son más difíciles de eliminar y causan problemas. Y adquieren rápidamente mecanismos o piezas genéticas de evolución. Evolucionan constantemente. Buenas tardes. Días. Días. Está hablando con sus compañeros sobre diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas, en concreto sobre el grosor en la barrera física.
porque vamos a hablar ahorita más adelante de la tinción. Les decía que realmente, si nos ponemos así de estrictos, por lo general las bacterias gram negativas tienen barreras físicas compuestas, entiéndense, por todas esas capas, mucho más extensas que las gram positivas. Por eso suelen ser más problemáticas. No siempre, ¿verdad? Hay casos en los que no es así. Esto lo veríamos rápidamente. Sabemos que todas tienen que tener ciertas cosas como un centro de control, que va a ser el núcleo, que necesitaban estructuras que les dieran funcionalidad, que dijeran, sintetizaran, vaya, estas proteínas funcionales, los ribosomas, que íbamos a tener estructuras, sistemas endomembranosos que iban a modificar estas estructuras para que fueran funcionales, para reservas de calcio, de lípidos, funciones celulares, funciones de almacenamiento, y algunas que eran como exclusivas de plantas, no necesariamente de mamíferos, mecanismos de transporte, vesículas de transporte, maneras de sacar la energía, algunas exclusivas de las células vegetales y otras de las células animales. Dijimos que la mitocondria no nada más la encontramos en células animales, sino que también las encontrábamos en procariontes, sobre todo en mecanismos de motilidad como los flagelos. Los centriolos, para recordar el citoesqueleto, algunas cosas de los mecanismos del uso mitótico, transporte de cargas, etcétera, etcétera. Ahora sí. Los organismos vivos interactuamos unos con otros en diferentes órdenes. Les decía, yo no los puedo ver de manera visual, pero en este mundo invisible existen otros organismos que están interactuando conmigo. La manera en la que interactúan conmigo podemos verla de tres maneras en función del interés humano. Podemos tener interacciones positivas o benéficas. Un ejemplo podría ser una simbiosis, aunque eso entra en otra área más gris. Podrían ser patógenos. Es un organismo contra el otro. Uno sobrevive, el otro muere. Enfermedades, plagas, ejemplos de esto, ¿no? O relaciones neutras, donde se son indiferentes, como lo que existe con los endófitos, como existe con nuestras bacterias propias, ¿no? Nuestra microbiota. Mientras no haya una disbiosis, trabajamos en equipo todos y pues está interesante, ¿no? Saber que hay más células de otros organismos que propias células tuyas constituyéndote a ti. Hemos descubierto que muchos de los mecanismos por los cuales algunas nos hacen daños, algunas son positivas y otras son neutras, obedece a características expresas, fenotipos, funcionales, que podemos diferenciar visualmente o con nuestras técnicas de análisis instrumental. Algunas se van a poder evidenciar de manera indirecta. A mí me gusta mucho usar las plantas porque es ilustrativo. Conocen el sistema de milpa, ¿no? Todos han ido a la milpa, conocen la milpa. Son cultivos que necesitan nitrógeno, sobre todo el frijol. Eso no lo hacen por sí mismas, sino que hacen simbiosis o relación con algunas bacterias que son fijadoras de nitrógeno y modifican la estructura de la raíz para hacer nódulos, y eso cuando sacamos a la planta sabemos, seguramente hay o bacterias o hongos que son fijadores de nitrógeno. No siempre voy a poder ver eso en esa escala mesoscópica, voy a tenerme que irme al micro, pero entonces yo ya sé que las bacterias que tienen este hábito pues se acumulan de ciertas maneras estructurales adentro de esos nódulos. Entonces al cortarla y ponerla en microscopio, yo puedo decir, seguramente sí es esta bacteria. ¿Me explico? Luego puedo verlos por diferencias. No sé si ustedes hicieron en el Cebetis pruebas bioquímicas. ¿Ustedes también? ¿Sí? Pues yo creo que sí. Bueno, así como ustedes tienen preferencias alimenticias, los microorganismos las tienen y podemos usarlas para diferenciarlos. Habrá estructuras que sean específicas para ciertos usos metabólicos que nos van a permitir diferenciar unos de otros si los tienen o no los tienen. De hecho, nos apoyamos mucho con herramientas taxonómicas. ¿Recuerdan qué es la taxonomía? ¿Qué es? Una rama de la biología que se encarga de la clasificación organizada de los seres vivos. Tradicionalmente, para que yo pudiera decir que algo tiene esta característica taxonómica,
hay que ligarlo a una característica estructural. Los escualos son escualos porque solo tienen una cosa que los escualos tienen. Los cordatos, es una clasificación que de la nuestra que es más elevada, solo somos cordatos porque tenemos un cordón, ¿no?, durante nuestro proceso de desarrollo. Los organismos que no tienen eso, porque hay quienes no lo tienen, no son cordatos. ¿Se entiende? Hay niveles de estructura. Entonces nos vamos a apoyar de lo que ya existe para diferenciar viendo estructuras bien específicas si es esto o es esto o es esta otra cosa. Vamos a hablar de la agrupación. Decíamos, la forma más general, lo más básico que todos conocemos, son los cocos. Es más, cuando dicen que tienen miedo al coco, pues a lo mejor se refieren a eso, ¿no? Eso sí me daría miedo. Eso sí me podría dar miedo. Ahí está Phylococcus aureus, betemolíticos positivos, ya saben esas cosas. Pero ¿qué tiene que importancia? Esto es lo que me decías, los planos de división. Tradicionalmente se nos enseña que van a salir dos. No siempre va a ser así. Como este caso que tú mencionas, donde salen 3 células. Pueden salir más. Pueden ser estructuras que salgan con alguna especie de inclusión o como con una minicélula adherida a ellos, como mecanismos de gemación, pero eso es en hongos. Tenemos los diplococos. ¿Por qué son diplococos? Porque son dos. Es muy intuitivo, ¿no? ¿Por qué les llamamos streptococos? Es una agrupación en forma de cadena. ¿Sí? Si tuvieran 2 planos de división, sacamos las tetradas. ¿Por qué tetra? Para que vean cómo las matemáticas también las aplicamos aquí. Tarsinas son 6. ¿Sí? Y tenemos finalmente los famosos racimos. ¿Cómo les decimos a estos? Estafilococos. Eso quiere decir que si yo vamos a decir que hago tinción, yo esperaría que pudieran ser unas gran positivas y unas gran negativas, ¿no? Generalmente van a ser de un tipo, eso es indistinto. Si todas van a teñirse igual, ¿qué me va a ayudar a diferenciarlos? Las agrupaciones. ¿Sí? Es cierto que podrá haber que por la propia tinción o la forma en la que yo deposité la muestra, pues habrá unas que se encimen, pero pues por eso vamos a estudiar varios campos. Si recuerdan que en el uso del microscopio le llamamos un campo a cada una de las observaciones que tenemos en cada plano y hay que buscar diferentes campos. Eso nos va a ayudar a ver que no fue un problema de nuestra técnica y que sí son agrupaciones. Caray, nos salieron otros aquí abajo. Bueno, y vamos a hablar ya de los bacilos. Cocobacilos, más alargados. Diplobacilos. Si es diplococos, ¿por qué hay 2? ¿Por qué son diplobacilos? Streptobacilo, ¿por qué es streptobacilo? Correcto. ¿Habrá estafilobacilo? Miren, yo personalmente no he conocido de alguno, pero no dudo que exista, porque la biología me ha mostrado que todo lo que pueda existir en el nivel biológico va a suceder. Quizás son especies muy poco conocidas, pero aquí yo les pongo unos muy particulares que son muchas veces los que crecen de forma filamentosa. Estos a veces pueden parecer hongos y no tiene mucho que hemos aprendido a diferenciarlos de los que no son, vaya, les llamamos actinobacterias. Aquí podemos encontrar a los Streptomyces, actinobacterias, por ejemplo. Son bacterias de crecimiento filamentoso, más general. Actinobacterias. Esa es una clasificación de las que sirven para este ejemplo. Y dentro de ese mismo mundo, te estoy diciendo otro como el Streptomyces. Estos son bacilos. ¿Qué caracteriza a un bacilo? Son más alargados respecto a un coco, que es más pequeño. Los cocos van a ser más pequeños, excepto cuando hablen del género Megacocos, pero eso es otra cosa. Son más alargados, formas de bastoncito. ¿Dónde han escuchado que hay bacilos? ¿Dónde más? ¿Qué cosa comemos que se hace con bacilos? ¿Pero se hace con qué bacilo? Que es un lactobacilo, ¿verdad? Porque tiene cierta afinidad nutricional. Entonces lo puedo diferenciar así. Sé que no es un coco por la forma que tiene,
Entonces, ¿sí me explico? Hay esas cosas las que nos van a ayudar a diferenciar. Hay otros bacilos. Formalmente son bacilos. Les llamamos espirilos. No sé si los han escuchado. Esos crecen como en forma helicoidal. El género más conocido me parece que se llama Leptospira. Espiroqueta le puedes llamar así, pero no es otra cosa. Son espirilos. Leptospira me parece que es el género, porque es un patógeno animal y humano que es como hasta monitoreado. Pero esos se caracterizan porque tienen una forma más en espiralada. Tenemos otros que son los vibriones, como Vibrium cholera. Además decirles que pues, se deshidratan bien feo cuando les da eso. Pero esos están como más chiquitos y más curvados. Es una forma característica. Tendremos características celulares diferentes. Tenemos a los bacilos ácido alcohol resistentes. Por eso se llaman BAR. Bacilo ácido alcohol resistente. Así es. Que tienes que calentar primero tu organismo. Porque no. O sea, sí se fija. Para mí lo puede hacer con alcohol. Pero en esta tinción, el calor ocupa una función diferente. ¿Cuál era? ¿Qué le pasa a las grasas cuando las calentamos? Una barra de mantequilla. Okay. Normalmente tienen una capa cerosa, una estructura rígida, que no permite que entren los agentes de tinción. Cuando la calentamos, eso es se hace más, se abren sus poros. Entonces ahora sí puede entrar la tinción. Y cuando se vuelve a enfriar, se vuelven a cerrar los poros, dejando la tintura adentro. Y ahora sí ya están teñidos. Cumple funciones tecnológicas el calentamiento, no nada más la fijación. ¿Sí? Tenemos otros, que tendrán que haber salido aquí abajo, pero no salieron, que les llamamos formas involucionadas. No se sabe si efectivamente son formas poco conocidas, porque también se han encontrado como células defectuosas, células que tienen mutaciones en las membranas, que se ven como granitos de café incluso. Esas son como las formas más involucionadas. Las podemos encontrar también en cultivos viejos. Obviamente, no puedo nada más discernir a nivel microscópico de este nivel cómo son. Yo sé que han usado medios de cultivo, ¿verdad? Y si se les explicó un poquito de la morfología colonial. La morfología colonial, pues saben que se clasifica también en pues, cómo se ve la cepa. Si el borde se ve pues dentado, si se ve liso. Eso tiene que ver más como con las texturas. Pero los colores también nos dicen mucho, porque la secreción de pigmentos puede ser útil. No siempre, porque va a haber bacterias que pueden sacar muchos pigmentos en función de qué le estás dando en el medio o cómo, de esas preferencias alimenticias. Por eso los medios de cultivo también tenemos generales, enriquecidos y selectivos o específicos, que también nos van a ayudar a decir, pues es que yo no puedo diferenciar si es este o este otro estreptobacilo, porque los veo iguales. Pero a lo mejor cuando los pongo en una caja Petri, uno pinta amarillo y el otro pinta rojo. Digo, pues este es, no sé, Bacillus cereus, que es como rojito, ¿sí? O, no, perdón, esa es una que se llama Artrobacter. Bacillus cereus es como blanquito, y la otra es un Artrobacter, y esa pues crece rojo. Entonces ya nada más por el color de la colonia no necesito ni diferenciarlos en otro nivel. ¿Sí? Vamos a la tinción Gram. ¿Recuerdan cómo se hace la tinción Gram? ¿Ustedes se acuerdan? Son 4, así que cada uno me va a dar un ingrediente importante. No vean aquí, porque aquí dice. Eso es para otra cosa. Tú dijiste primero. O sea, ese también sirve, pero eso es para otra cosa. A ver. ¿Qué se usa para tinción Gram? Yo luego, sí. Pero tienen que darme uno cada uno, ¿verdad? No, o sea, está bien, pero pues. Ya dijeron el yodo. No, ¿Qué más le ponemos por? ¿Nada más alcohol? Alcohol.
¿Eh? No me gustaba mi. De la banda en general. ¿Cuál es el último? Pregunta en orden, pues ya no. No, pero ¿qué tanto? Si está en ese orden. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué o no? ¿Qué hace una... Ustedes ya lo hablamos. Ustedes no estaban. ¿Por qué es una gran positiva y otra gran negativa? ¿Qué hay de diferencia en su estructura bioquímica? Que unas son bacterias gran positivas y otras gran negativas. Tiene que ver muy concreto con una capa. ¿Cuál? No, de hecho no. Péptido, Bueno, pero. glicano. Pero sí lo usaba. Bueno, hay una sustancia. O sea, recuerden que hablamos de barreras físicas hace muchas clases. Decíamos que los ácidos grasos cambiaban, que ácido teicoico, etc. Hay una sustancia muy particular que se llama peptidoglicano, que se sabe que hay en mayor proporción en una gran positiva que en una gran negativa. Vamos a imaginarnos que es el pegamento. El cristal violeta, tiene una afinidad selectiva. Le gusta pegarse y unirse con el peptidoglicano. Entonces, si tengo mucho peptidoglicano respecto a esta otra, pues esta se va a teñir. Es más fácil. Esta va a ser la gran positiva, porque va a agarrar el colorante primario. ¿Sí? Eso es por eso, de entrada. ¿Qué hace el yodo? ¿Por qué le ponemos yodo después? Porque le ponen cristal violeta, lo dejan que pase como un minuto, creo. Y ya se hace una capita metálica y le echan agüita y se va, ¿no? Luego le ponen yodo. ¿Por qué le ponen yodo? Y el alcohol era Mira, el yodo le llamamos mordente. Y tiene que ver con lo que dices. A mí me gusta imaginármelo como cuando hacen cemento. Creo yo, o así me lo imagino más bien. Imagínense que está cayendo como la mezcla, ¿no? Si le ponen el mordente, si le ponen el yodo como que hace un complejo, se une, el yodo se une con el cristal violeta y hace que los agujeritos que pudiera haber por aquí se sellen, hace una amalgama, vamos a llamarlo así, y ahí se queda fijo. En este otro caso, pues va a seguir pasando, porque como no hay tanto peptidoglicano, pues no hay donde como unirse tanto, ¿no? Y se va. Luego pasan a la solución de alcohol cetona. ¿Por qué le ponemos alcohol cetona? A mí me decían, en su momento, para sacar el color. No es del todo cierto, o sea, sí, porque pues sacas el excedente de cosas, ¿no? Pero cumple una función bien importante. Y tiene que ver con lo que hablábamos cuando ustedes llegaron de que estaban de diferente grosor. ¿De qué te dije que estaba hecho el glicocálix? El nombre lo dice, ¿no? De carbohidratos, decoraciones, lipoproteínas, sí, modificadas, ¿no? De todo. Pero es una capa que ya se ha probado que es soluble con solventes orgánicos. Esto son solventes orgánicos. Esta es una diferencia, mira. Las bacterias gram positivas no tienen esa proporción. Es lo que te decía, de que tienen mucho peptidoglicano. Es esta de negro. ¿Sí? La gram negativa tiene poquito. Eso ya lo ilustramos allá. Pero las gram negativas tienen toda esa otra decoración. Tienen una capa exterior que las gram positivas no tienen. Esto tampoco deja que entre de la mejor manera el cristal violeta, porque es una barrera. Entonces, cuando le ponen el alcohol cetona, además de llevarse el colorante, a estas que fueran gram negativas, le disuelven este pedazo.
Y ahora sí, sin esa membrana externa, la safranina sí lo pinta. Porque no tienen esa pared. Y ya están protegidas porque ya tienen la amalgama de cristal violeta y lugol. Es muy intuitivo cuando lo analizas la parte funcional. Así es como funciona su tensión. ¿Cómo teñen un hongo? Hay muchas técnicas, también para bacterias. Ya mencionamos aquí, hablamos de otra, de los bacilos ácido alcohol resistente. Hay otro que se llama tinta china, que nomás se le pone y pues lo único que queremos ver es si hay cápsula. ¿Cómo identifico? ¿Han visto qué pasa con la tinta china en un microscopio? O a simple vista en una hoja, todo se ve negro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ver si hay una bacteria o no hay? Si no hay nada, todo se va a ver negro. Si hay bacterias, se va a ver blanco porque se va a ver el espacio de la cápsula que no está dejando que se tiña. Se va a ver translúcido. Ese es otro. También se puede usar el azul para teñir ciertas cosas, pero eso se suele usar más en hongos. El azul de metileno, aunque se usa, yo personalmente prefiero usar uno que se llama azul de lactofenol. No sé si lo han usado. Ese se hace con azul de metileno. El azul de metileno va a tener afinidad por teñir células de hongos. No solo de esos, pero en este caso sí, en esta tensión en particular. Y se pintan de azul. Pero aparte viene con otra sustancia que se llama ácido láctico. El ácido láctico ayuda a preservar las estructuras para que las pueda ver mejor en el microscopio. Además de que el pH también afecta en lo que puede crecer o no crecer ahí. Entonces también me ayuda a conservar mi solución. Tiene también una función tecnológica. Y también tiene fenol, que también cumple una función tecnológica para que no se contamine con bacterias o con otros organismos. Los hongos sí pueden resistirlo, pero no todas las bacterias. Entonces me ayuda a proteger un poquito más mi propia solución de contaminaciones y también mi muestra. ¿Se entiende? ¿Cómo vemos a los hongos? ¿Les parecen microscópicos o macroscópicos? Correcto. ¿Cómo les llamamos a los que son grandes y a los que son pequeños? Correcto. Macromicetos, micromicetos. ¿Ya ves? Si traste esa clase. No. Muy buena respuesta. Bueno, los más famosos son los macromicetos, porque estos son los que podemos ver a simple vista. Voy a regresar nada más para que se lleven una reflexión que les hacía a los chicos al principio. Se supone que estamos hablando del mundo microscópico. Es un mundo que no estamos diseñados orgánicamente para ver. Tú no lo puedes ver. Nuestro poder de resolución, nuestra capacidad de diferenciar cuerpos no nos lo permite. Biológicamente no nos es posible. Pero tenemos una herramienta, híjole, que es la que caracteriza a nuestra especie, cerebros grandes, que nos ha permitido diseñar tecnologías con las que podemos ver mundos que se deberían de ser invisibles a nuestros ojos. Normalmente nosotros podemos movernos a la escala megascópica. Tienes aquí un conjunto de árboles. Mesoscópica, veo un árbol, veo en metros. Una escala macroscópica, corto un pedazo de madera, un tocón, unos anillos anuales. Y me voy a la escala microscópica. Células, paredes celulares, fibrillas. Esto es en concreto en árboles porque es el orden de jerarquía estructural de la madera. Pero lo que nos sirve son las medidas. Milímetros, micrómetros y nanómetros. Y podemos irnos todavía más finos al mundo de la escala submicroscópica. Estamos hablando de este nivel. ¿Sí? Los hongos se mueven en esos dos ramos porque son organismos unicelulares y pluricelulares. Incluso hay algunos que pueden escoger un ratito ser unicelulares y en otro ratito ser pluricelulares. Y eso los llamamos hongos pleiomórficos, pero son una cosa muy particular. Los hongos, al igual que nosotros, tienen células somáticas y
y tienen células sexuales. Esto que se ve aquí, que es la forma más famosa o tradicional que nosotros tenemos, les llamamos esporomas. Y solo los macromicetos las desarrollan. Los hongos micromicetos son hongos que no llegan a este tamaño. ¿Se entiende? Porque no llegan a ese, o hasta el momento no les hemos conocido esas estructuras, no se las han desarrollado, porque no todos los hongos van a desarrollarlo. Aunque puedan desarrollar esta estructura, no lo hacen hasta que no cumplen ciertas condiciones. Entonces, por eso no sabemos si simplemente no han tenido las condiciones para desarrollarlo. Lo más famoso es esto, también se puede llamar esporoma. Es lo que se ve a simple vista. Los champiñones que nos comemos son solo la estructura reproductiva del hongo, no es el cuerpo del hongo en sí. El hongo está enterrado bajo tierra. Voy a intentar dibujarlo. Se come el esporoma, pero también podrían comer el micelio. Ahorita vamos para allá, mira. Está bien. No quería usar ese ejemplo de enantiógenos, pero vamos otra vez. Pero vamos a hacerlo. Vamos a imaginarnos que este es el piso, ¿no? El suelo. O la madera, si son derrumbes, ¿no? Vamos, el léxico le vamos. Vamos a imaginar que es como si fueran raíces, ¿no? No son raíces. Ahorita lo abordamos. Híjole, no soy muy bueno dibujando esto, pero pues a ver. No, es que sí me siento bien, pero ya no siento cómo. No, porque tengo que estar recorrido por esta silla. Mira, vamos a decir, esto que está bajo tierra es el cuerpo somático. Nosotros tenemos células somáticas, ¿sí? Las que tienen nuestros 46 cromosomas. Y las sexuales, en nuestro caso, las de 23. También lo pasa con el hongo. Tiene células somáticas. Este es el cuerpo verdadero del hongo. No suele estar a simple vista. La unidad estructural mínima de un hongo se llama hifa. ¿No suele qué, perdón? Sí, a veces sí. Hay hongos que crecen sobre el sustrato. Vamos a usar ese ejemplo. Vamos a decir que somos sacerdotes mayas. Y sí, porque antes ese consumo de hongos ceremoniales era exclusivo para la gente preparada, no era así, nomás de deja voy, ¿no? Obedecía a propósitos culturales. Paz, ¿qué es lo que encuentran? Ellos encuentran el esporoma, ¿sí? Carpóforo luego también le dicen. Hay algunos que tienen como ese piecito, le llamamos, y se dice pie o estípite. Dispensa el acento, no sé dónde lleva el acento. Y el sombrero o pilio. También desconozco dónde va el acento. Vamos a poner, no. Hay hongos que no van a tener esta estructura. Van a estar directamente sobre el suelo. Habrá otros que estén bajo tierra. ¿Qué hongos están bajo tierra? Son bien famosos, ¿eh? Y carísimos para comer, para cocinar. Las trufas. Las trufas. Esos llamamos hongos hipógeos y crecen en las raíces casi siempre de castaños. Pero eso también ya no sé yo diferenciarlos. Si yo voy a recolectar, porque soy sacerdote, digo, necesito sacrificar a uno para que el sol vuelva a salir el día siguiente, pues necesitamos estar en contacto con los dioses, ¿no? Agarro el hongo. Mucha gente cuando recolecta, por los fines que sean comestibles o de lo que sea, suelen cortarlo. No es lo adecuado. La técnica correcta para recolectar un hongo es primero darle unas palmaditas para que suelte sus esporas. No tiene sentido llevarse un hongo juvenil.
hay que darse hongos desarrollados. La palmadita de arriba. ¿Sí? ¿Lo topas? Para que suelte esporas. Hay otros, incluso cuando los puncionas, como algunos del género Lycoperdon. Los Lycoperdon son los champiñones de de esa familia. Los aprietas y sale como gasecito. Hasta han visto videos, yo creo, en internet. Y ahí liberan todo el medio. Después, agarrando de la base y del sombrero, se hacen movimientos circulares, se despega y sale. Y se va a ver como una capita blanca abajo, o sea, como algodón. Ese algodón, esas fibrillas, se llaman micelio. El micelio, que sería todo esto, es el cuerpo verdadero del hongo. Y está hecho por el conjunto de muchas y muchas y muchas hifas. Cuando este cuerpo somático llega a ese punto de desarrollo óptimo, ahora sí salen las estructuras reproductivas, que son organismos, unidades especializadas para fabricar esporas. Por eso se reproducen de esta manera. Esta es la parte reproductiva, llamarle sexual. Que tampoco es enteramente cierto, porque los hongos también pueden reproducirse mediante la unión de hifas. En vez de decir como nosotros cromosoma X y cromosoma Y, los hongos tienen positivo y negativo. Pues cuando se junta una hifa positiva con una hifa negativa, aquí hacen su fusión. ¿Sí? Las levaduras son organismos unicelulares. Ellas se pueden reproducir por gemación. De eso sí tengo un dibujo de eso. Deberíamos hacer un viaje de campo. Yo creo que sería ilustrativo. Hacer un viaje de campo a verlos hongos. Sí, esto sería una levadura. Es unicelular, se produce por el mecanismo de budding o brote. Esta es la gemación. Empieza a generarse como una invaginación que se va haciendo cada vez más y más y más grande hasta que se separa. ¿Sí? ¿Los qué? Sí. De hecho, cuando hablamos de filogenia, a los hongos los ubicamos, no son plantas, pero tampoco son mamíferos, pero tampoco son bacterias. Están más relacionadas a nosotros que a las plantas. Podríamos decir que primero fueron los microorganismos, muchos también pueden haber sido hongos, pero de otra clase, primitivos. Sean las pastizales que van a alimentar animales más grandes o insectos, otras clasificaciones. Pero antes de que empiecen los mamíferos como tal, los hongos ya estaban aquí. Hay eventos de divergencia, así les llamamos, donde se separan los ancestros y van generando las variedades genéticas. Pero sí, son más parecidos a nosotros que a las plantas. ¿Podría ser? Bueno, ¿qué importancia tienen los hongos? Son elementos claves en procesos biogeoquímicos. Los hongos son de los pocos organismos que pueden degradar casi todo, incluso más que bacterias. Son más recalcitrantes y más resistentes a muchas cosas. Tienen versatilidad ecológica. Un hongo puede ser tu amigo, pero puede ser tu enemigo. Normalmente, por ejemplo, con la candidiasis, eso solo se vuelve un patógeno cuando las personas ya están inmunocomprometidas. Pero normalmente pues ya lo tenían. Entonces, cuando hay disbiosis, pues el hongo dice o tú o yo, pues tú. ¿Sí? Durante un tiempo de su ciclo de vida pueden hacer simbiosis y en el otro volverse patógenos. Tienen una alta elasticidad bioquímica. Los hongos los podemos encontrar también en casi todos los niveles, en casi todos los ecosistemas, a diferentes niveles de presión y altura. Tienen características celulares particulares, que es lo que nos ayuda a diferenciarlos. De entrada, esto que estamos hablando, ¿qué pueden decirme sobre la pared celular de los hongos, sin leer si es posible, que sepan que los hace diferentes? Porque también hay algo en las paredes celulares de los hongos que diferencia de las plantas, de las células animales y de las células bacterianas. La quitina. Pero la quitina también la pueden encontrar en el exoesqueleto de otros animales o de insectos. Pero no les voy a encontrar el gosterol. Esos serían como los lípidos que usan los hongos para hacer como su colesterol, vamos a decirle así. Quitosano. Ellos pueden sacar enzimas digestivas de manera extracelular, o sea, como aventarlas al exterior, no dentro de sistemas endomembranosos, su morfología, etc. Y pues también son susceptibles a muchas ramas del conocimiento. Volviendo a este hongo.
cumplen propósitos culturales y alimenticios. ¿Quién no se ha comido, no sé, una ramaria? Han comido ramaria seguramente, ¿no? Patita de pájaro le dicen, ¿no? Hongos hipomices, oreja de puerco, ¿no? Nomás champiñones, portobelo, Ah, sí. han comido pleurotus, los que parecen como ostras, trufas, pues. Esas yo no las he probado, la verdad, nomás el aceite. Trufas, la verdad, nomás el aceite, nunca las he probado así naturales, ¿no? Bueno, por eso es que mucha gente sí las vende, ¿sí? Pero hay cosas que son muy similares. Yo puedo ser un sacerdote o puedo irme a los azufres, según yo, a buscar Amanita muscaria, por lo que quiera que sean, que tiene muscarina, que puede, en función de dosis, pues sí, dar efectos alucinógenos, pero también puede generarme problemas, porque me puede dar un síndrome muscarínico. Y esa intoxicación puede ser letal. Pero puedo ser todavía más ingenuo y creer que por haber visto una foto en internet ya sé identificarlo. Entonces voy y agarro una que se llama Amanita panterita, que se ve casi idénticamente igual. De hecho son muy similares, pasa seguido, pero ¿cuál es la diferencia? Esa es letal. Entonces es de los hongos que nomás te los puedes comer una vez. A veces es un chiste de micólogos, ¿eh? ¿Todos los hongos son comestibles? Todos son comestibles, todos. Pero hay unos que nomás te los vas a comer una vez. Pero todos son comestibles. Cuando nos intoxicamos con hongos se llama micetismo. Y ocurre mucho. Hay otro hongo que es comestible, es una lacaria, son unos que son como blanquitos con manchitas cafés arriba, que son comestibles, no tienen el mejor sabor, pero la gente los confunde con otro que se llama Amanita phalloides, y ese también es letal, y pues se mueren. Y si pasa todos los años hay reportes de micetismo. Hay hongos que si no se cocinan nos hacen daño, por eso hay que hervirlos a ciertas temperaturas, este tipo de cuestiones comerciales. De otros se pueden sacar látex. Hay como varios criterios importantes. Entonces, la morfología es bien importante para diferenciar esos hongos, porque no tenemos otro criterio así actual, así rápido para saber de qué se trata. Si te comes uno de esos, dicen, a ver, llévate qué comió. Y ya luego, pues ahora sí que los lavados gástricos, lo que se pueda hacer. Pero si ya entró en sangre las sustancias tóxicas, pues difícilmente podemos hacer algo. De hecho, hasta como a nivel curioso histórico, no sé, no estoy seguro si se llama Agripina, pero era pues la pareja de un César, ¿no? Que le dio de comer una manita. Al César le gustaba mucho comer esos hongos. El César es un título, lo tenían muchos. A ese César en particular le gustaba mucho comer hongos. Era una delicadeza. No era cualquier cosa, ¿no? Pero era una muy particular. Y ella, creo que ahorita creo que se llama Amanita Cesarian, porque era la del César, ¿no? Pero le metió ahí de colada una, una letal, ¿no? Para que comiéndose su hongo, que no se podían diferenciar en sí mismos, se muriera y su hijo quedara a través, su hijo subiera al poder. Si hubieran tenido un micólogo que supiera diferenciar los hongos, no hubiera pasado nada. Entonces la morfología puede ser de vida o muerte, sobre todo esto, porque las comunidades rurales, esto sí es un problema de salud. No sé si algo, bueno, evidentemente creo que entonces no, porque no comen tanto hongos, pero ¿a poco nunca han ido a Ciudad Hidalgo y sobre la carretera cuando es temporada les venden las cubetas con hongos comestibles? ¿Nunca han visto a las señoras que bajan de la comunidad a vender sus honguitos, sus pajaritas, sus cuernos de venado, todo eso? Pues también es un motor económico de la sociedad. Puedo evidenciarlos con sustrato. Cómo comen a nivel microscópico me puede decir cómo diferenciarlos. Si nomás se comen la lámina media, si degradan la pared celular, si solo se meten a la inclusión de las células. Esos hábitos alimenticios yo los puedo poner al microscopio, los puedo hacer evidentes y puedo decir, aquí está, mira, aquí están las cifras, aquí está cómo se están comiendo las células. Estas son células de árboles, en este caso en concreto son traqueidas, porque puede haber otras cuando son otro tipo de árboles. Pero tiene esta estructura, son como popotes alargados y podemos verlos desde un corte transversal
cómo se está degradando la pared celular. Y eso es característico para decirme qué tipos de hongos son. Porque la forma en la que comen produce una pudrición u otra pudrición. Y así yo puedo discernir si están de importancia estructural o clínica, etcétera, etcétera. Para terminar, a veces no basta con esas estrategias. Tiene que hacerse un discernimiento general. Esta es una imagen, esta es otra, este es uno de los hongos con los que yo trabajo. Yo ya les puedo decir que yo sé que es del género Trichoderma. No sabría decirles todavía si es Trichoderma harzianum, si es Trichoderma longibrachiatum, si es Trichoderma aquatica, pero pues ya casi les digo. Pero eso es a lo que voy. Habrá hongos que si yo los veo a microscopio, según la etapa en la que lo recolecte, lo voy a encontrar en forma de levadura. Y yo pues lo dejo en una caja Petri. Y me voy de vacaciones, regreso a la semana y veo que está el medio y digo, no, pues las levaduras no crecen con micelio, porque esto es micelio. Y quedamos que el micelio son muchas hifas juntas. Si yo vi que era una levadura, la levadura es unicelular. Tiene esta forma globosa, o sea, ¿qué onda? Pues agarro una muestra, la meto al microscopio y ahora resulta que sí tengo filamentos. ¿Se me contaminó o qué pasó? Es lo que yo pensaría primero. Pero si veo que nomás fue en el centro de mi caja de cultivo, digo, eso creo que sí lo saben, ¿no? Si crece por aquí, pues sí puedo pensar que es contaminación ambiental. Pero si nomás está en el centro, pues a lo mejor agarré un hongo pleiomórfico, que primero estaba en forma levaduriforme, pero como le di los suplementos nutricionales correctos, dijo, ¿sabes qué? Ya no necesito estar en esta forma. Puedo desarrollar esta otra más compleja. Y se pasa a esta forma. Y a lo mejor lo paso a una cámara de incubación y me dice, pero no me gusta esa temperatura. Y cuando la saque, otra vez regresó a su forma levaduriforme. Son fenómenos que pueden pasar. Recuerden, esos son hongos pleiomórficos. El típico hongo que El que dibujan de Mario Bros es eso, estamos hablando de amanitas. Bueno, concretamente de Amanita muscaria. Sí, es ese. Sí, pues ¿por qué crees que Mario se come un hongo y se siente gigante? Miren, por mi parte eso sería todo. ¿Tienen dudas? Los hongos se siguen estudiando. Sí.